Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí con ustedes hoy martes. Hoy martes, Día del Señor. Como todos los días son días del Señor, por hoy es martes de vernos aquí en las redes sociales y poder conversar un poco acerca de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Estamos empezando casi puntuales, casi en punto de las 8:30 como cada día de reunión aquí en esta red social, en los días martes, cuando nos es posible en martes, a veces cambiamos de día, pero procuramos por lo menos una vez a la semana vernos aquí en estas transmisiones para poder conversar, para poder poner sobre la mesa temas de importancia, de relevancia, de crecimiento espiritual, de entendimiento de las cosas espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual y sobre todo teniendo claridad a través de la palabra de Dios, sin pretender, como lo he dicho siempre, sin pretender imponer, más bien trayendo el conocimiento de lo que hemos aprendido con el paso de los años, con el paso del tiempo, hemos aprendido algunas cosas acerca de la palabra de Dios, hemos aprendido ideas, principios, valores, he tenido revelación, conocimiento acerca de las cosas que Dios pone en nuestro corazón para tener una vida mejor, una vida más plena y más completa. Y a través de ese conocimiento, de esas enseñanzas, de estas mesas, estas conversaciones, estas transmisiones en vivo, poder compartir contigo eso y que de alguna manera eso te sirva, que te ayude a tener claridad en tus pensamientos. Por supuesto, apelamos a la razón. Nosotros estamos convencidos de que la fe no es una fe irracional. Nuestra fe es una fe racional, es una fe que pensamos, que meditamos, que reflexionamos, que estamos conscientes de lo que creemos, que tenemos evidencias de lo que esperamos, ah, en base a la palabra de Dios y sobre todo que nuestra fe se sustenta en una esperanza, nuestra esperanza que es Cristo Jesús y nuestra esperanza no avergüenza. Y aunque a veces parece locura, y aunque a veces parece una lavada de cerebro la que nos hicieron, o a veces parece más bien un mito, una especie de religión, pues la verdad es que la evidencia es que estamos bien, que estamos aquí, que seguimos de pie y que es Dios quien nos sostiene. A pesar de todas las cosas, a pesar de todas las cosas que no están en nuestras manos, controlar, que no podemos controlar. Hay cosas que por más que nos esforcemos no vamos a poder controlar nunca, porque no está en nuestra capacidad de hacerlo. Sin embargo, estamos conscientes de que Dios está en control y podemos confiar, esa es nuestra esperanza, podemos confiar que Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, no va a avergonzarnos en lo que esperamos y creemos. Al contrario, creo que el tiempo mismo ha dado evidencia de la existencia de Dios. Sí, a veces pareciera que no podríamos demostrar la existencia de Dios y hay quienes nos cuestionan acerca de la existencia de Dios, hay quienes se burlan y se mofan en las redes sociales acerca de la existencia de Dios. Dicen, estos cristianos no pueden demostrar su existencia. Bueno, si se pusieran, si tuvieran un poco de interés de aprender, de escuchar y atender lo que Dios tiene que decir y enseñar y permitir a Dios que se revele a sí mismo a sus vidas, no dudarían, creerían igual que tú y yo. Pero la cerrazón, la necedad, la terquedad del corazón, la indiferencia, la incredulidad se conjugan en una sola pieza y se establecen en la vida de las personas como un argumento, no un argumento razonable, un argumento emocional que les hace pensar y creer que Dios no existe. Pero bueno, no pretendemos ser las personas que convenzan a los incrédulos de creer, ni tampoco somos las personas que vamos a convencer a todos aquellos que de creer en Jesús porque usamos el discurso apropiado. Quizás hasta nuestro discurso o nuestra enseñanza o nuestra conversación parezca incómoda para algunos. Algunos nos escuchan, algunos no nos quieren escuchar porque les parece incómodo. Parece una discusión eh, en la que pretendemos ganar, pero no es así. Solamente presentamos nuestros argumentos, presentamos lo que en experiencia propia hemos vivido y eso es lo que nos permite seguir avanzando, creyendo, fortaleciendo nuestra fe, fundamentando nuestra esperanza en Jesús y sobre todo conociendo más a Dios. Así es que precisamente un poquito de esto, un
poquito de esta ensalada que normalmente hago los martes, entre todas las cosas que conversamos, pero pretendo dejar en tu corazón una palabra, una enseñanza que te ayude, que te fortalezca y que te permita acercarte a Dios con confianza, sabiendo que Él es tu esperanza y que no te va a avergonzar y que no importa cuán difícil parezcan tus circunstancias, Él tiene el poder, la autoridad para obrar en tu vida y nos ha dejado a nosotros también, a ti y a mí, quienes creemos en Jesús, nos ha dejado el poder y la autoridad para orar y creer y confiar que nuestras oraciones tienen respuesta, que nuestras oraciones tienen un resultado favorable y nos ayuda a Dios a poder alcanzar lo que Él nos ha prometido, esa vida abundante que nos ha prometido. Amén. Bueno, un saludo a quienes van llegando, les bendigo, gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto poderles ver y encontrarnos en estas transmisiones, a quienes fielmente aquí nos acompañan cada martes. Yo espero que la palabra de hoy te ayude a tomar fuerzas, a fortalecer tu fe, a dejar atrás el pasado, a mirar hacia el frente, a tener esperanza y caminar con la confianza en Dios. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos esta noche en esta transmisión. Trataré de ir saludándolos a todos. A veces me cuesta mucho trabajo, pero a quienes se conectan, a quienes pasan por casualidad, quédate esta conversación. Creo que te va a edificar esta noche. Vas a poder recibir una palabra fresca de parte de Dios que bendiga tu vida. Pero a todos, gracias por acompañarnos, gracias por dejar su like, por dejar sus comentarios. Eso genera una interacción en la red social y hace que muchos más puedan saber que ya estamos en vivo, que ya estamos en la transmisión. Cuando tú dejas un like o dejas un comentario o compartes el video, ayudas a que otras personas más se enteren de que estamos transmitiendo ya en vivo, que estamos en vivo hoy martes y puedan conectarse y estar también en esta transmisión. Así es que bienvenidos todos, hermana Olga, hermana Ivonne, la pastora Ceci, quien más nos ve por ahí de repente, Charlie Dueñas, Vero Huerta, gracias Verito, gracias a todos, por ahí a todos los que nos vean, a quienes se conectan a esta transmisión, a quienes estén durante esta transmisión, bienvenidos todos, gracias. Aquí entre el calor y el frío, porque está haciendo un frío muy raro, un frío que llega hasta los huesitos, pero de repente ya empiezo a sentir calor y ya no sé si dejarme esta chamarrita para protegerme del frío o ya empezar a sudar por el calorcillo que ya se empieza a sentir. Pero bueno, gracias, bienvenidos todos, sean muy bendecidos. El Señor, hermana María Gino, María Pilar Gino, gracias por acompañarnos. No había identificado aquí quienes más estaban, pero a todos los que vayan llegando, gracias. A los que comparten el video, a los que dejan sus comentarios, sus saludos, gracias. Gracias de verdad. Nos ayuda que ustedes lo hagan para poder llegar a más personas. Bien, vamos al tema. Como vieron ahí en el título es Vuelve a comenzar. No es una sugerencia, es una orden. Ahora bien, ¿quién soy yo para ordenarte a hacer algo? ¿Quién podría ser yo para decirte tienes que hacer esto o tienes que vivir de esta manera? No, realmente no lo tomo como una orden mía, sino la recibo yo también como una orden de parte de Dios a mi vida y que me ha ayudado mucho en los momentos en que tal pareciera que las fuerzas se van, que la fe se debilita o que el ánimo no está bien en nuestros corazones como para continuar y esforzarnos en la búsqueda del Señor. No se crean, nosotros a veces pensamos que los pastores tienen superpoderes o son super seres humanos que todo lo soportan y todo lo aguantan y resisten cualquier ataque de Satanás, porque leemos el libro de los Hechos y vemos cómo se levantaban después de ser azotados los discípulos, o bueno, ya apóstoles eran azotados, encarcelados, perseguidos, maltratados, y se levantaban y seguían, y leemos en los Hechos cómo ellos eran instrumentos de Dios, en los que Dios se glorificaba, pero sus vidas daban ejemplo de tener una superioridad a un creyente no común, porque pareciera que podían resistirlo todo. Pero el apóstol Pablo pudo resumirlo en una frase en Filipenses en el capítulo
4, versículo 13, versículo conocido por la mayoría de nosotros. Hermana Olga, buenas noches, hermana Olga, Dios le bendiga. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En realidad no es que seamos superhumanos, los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y maestros, quienes tenemos una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, también sufrimos embates, también tenemos dificultades, también nos desanimamos, también nos enfermamos, también comemos y vamos al baño normal, o sea, somos seres humanos, pero esas luchas que tenemos todos, en algún momento tenemos que levantarnos y seguir. Así es que en muchas de las ocasiones, cuando yo he sentido que las fuerzas se me van, que ya no quiero seguir, que quiero tirar la toalla, que ya no quiero eh, ser pastor, que ya me cuesta mucho trabajo esforzarme para agradar a Dios, para buscar a Dios, para orar, para leer la Biblia, sí, de repente las fuerzas se van o la fe mengua, se siente uno que ya no tiene la fe de antes o se enfría, como dice la palabra de Dios, nos enfriamos espiritualmente, ya no queremos orar, ya no queremos congregarnos, no queremos ir a la iglesia y entonces uno se desespera porque dice, pues, ¿qué me está pasando? Y además que el Espíritu Santo no te deja. Alguna vez escuché decir a Danilo Montero, este salmista, ahora pastor, allá en Lakewood, una iglesia en Estados Unidos. Decía este hermano en un congreso que pude escucharlo, decía, cuando vienes al Señor y le entregas tu corazón de verdad y te arrepientes de todo tu corazón y le pides a Él que sea tu Señor, que sea el Señor de tu vida, después de hacer eso, cuando lo haces con fe y creyendo en Él, después de eso ya no puedes pecar a gusto. Si lo hiciste de corazón, si te arrepentiste de corazón, si lo recibiste de corazón, después, aunque quieras, ya no puedes pecar a gusto. Y es verdad, porque aun cuando te quieres desanimar y te quieres apartar de la iglesia, algo dentro de ti te dice, no estás haciendo mal, no te apartes, pero es que los hermanos me caen bien gordos, no te apartes, permanece en el Señor. Es que ya no me quiero congregar porque los pastores me han decepcionado, todos son unos ladrones, y te decepcionas y te sientes mal. Bueno, dentro de ti hay algo que se inquieta, hay algo que está animándote a volver, animándote a acercarte al Señor, animándote a buscar a Dios porque sabes que lo necesitas. Y sabes que en tu vida no podrías estar sin Él. Así es que ya ni pecar a gusto puedes, porque el Señor ha tocado tu corazón, ha tocado las fibras más profundas de tu corazón, y ahí es donde se produce esa convicción de que lo necesitas, que te hace falta y que no puedes estar lejos de Él. Bueno, en este sentido, cuando sentimos que no podemos más, que estamos debilitados, que nos apartamos de Dios, que nos alejamos de Dios, que no queremos saber nada de Dios, tenemos que volver a comenzar, como si fuera la primera vez que te acercas a Dios, como si fuera el primer momento que escuchas su mensaje, como si fuera el primer momento que abres tu corazón y que le pides perdón por primera vez, como si fuera ese momento hay que volver a comenzar. Y hay que volverlo a hacer por algunas razones muy simples que pretendo explicarte esta noche. Así es que vamos avanzando en el tema y te invito a que si tienes oportunidad de abrir tu Biblia en Mateo capítulo 18. Ahora, no, si alguna vez has flaqueado, te has alejado, te has apartado de Dios, no te sientas como el único que lo ha hecho. O sea, creo que todos en la historia de la iglesia, no conozco un testimonio, bueno, no conozco todos los testimonios para empezar, pero hasta donde he leído de grandes predicadores, de grandes evangelistas, de grandes mensajeros de la palabra, no he leído uno solo de estos grandes y famosos ministros del Señor, donde alguno de ellos no se haya sentido que ha flaqueado, que ha retrocedido, que se ha sentido débil, que no ha perseverado lo suficiente o que se ha sentido que le ha fallado al Señor, incluso quienes le han fallado al Señor. Eh, Así es que no seríamos los únicos, los mismos apóstoles. Jesús les dijo, ustedes me van a abandonar, y ellos dijeron, no, Señor, contigo hasta la muerte. Y en la mera hora, todos se echaron a correr. Así es que no deberíamos pensar que somos el frijol, perdón, el granito negro en el arroz, o que somos el frijol con gorgojo, o que somos la única persona que se ha sentido débil espiritualmente, que le ha faltado la fe, o que no ha tenido fe suficiente. Y creo que la parte importante de esto es darte cuenta que está pasando.
que está sucediendo, que te estás enfriando, que te estás apartando del Señor, porque lo más difícil es darnos cuenta. Creemos que somos lo suficientemente espirituales o creemos que estamos lo suficientemente fortalecidos espiritualmente como para no reconocer o no nos damos cuenta más bien, porque estamos convencidos de lo contrario, no nos damos cuenta que nos estamos enfriando, que nos estamos debilitando, que nos estamos apagando, que nos falta ánimo, que ya no leemos la Biblia, que ya no oramos, creemos que lo justificamos porque tenemos muchas actividades, porque no nos dio tiempo durante el día, porque oramos con harta fe que ya no es suficiente, ya no necesito orar 1 hora al día, ya con 5 minutos que lo hago. Es que, pastor, yo tengo una oración poderosa que no necesito horas de oración y estar de rodillas. Con 5 minutos el mundo se mueve y se sacude y todo pasa. Y sí, nos engañamos. Nos engañamos creyendo que estamos bien espiritualmente hasta que nuestro corazón se enfría por completo, hasta que dejamos de buscar a Dios, hasta que dejamos de creer. Y esa es la parte peligrosa de alguien que se enfría, de alguien que pierde la fe, dejar de creer. Así es que vea Mateo capítulo 18. Gracias a los que están por ahí, Dios les bendiga, bendecimos sus vidas y esperamos que esta palabra sea de mucha, mucha bendición y edificación para sus vidas. Así es que Mateo capítulo 18, vamos a la palabra del Señor. Dice el versículo 15 al 17, dice, por tanto, es Jesús quien está enseñando, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es uno de los textos que se usa equivocadamente, bueno, mi apreciación, lo usamos generalmente en las iglesias de manera equivocada y lo ocupamos para disciplinar. Cuando un hermano comete pecado y tiene un cargo dentro de la iglesia o simplemente es un congregante de la iglesia y comete pecado, tomamos este texto para disciplinar al hermano, para ponerle en corrección, para que mejore su vida, porque lo que está haciendo está mal. Y normalmente quien está sirviendo, quien está en algún ministerio dentro de la iglesia, se le quita de ese cargo o de esa responsabilidad para poder entrar en un proceso de disciplina, de consagración a Dios, para que mejore su vida con Dios y mejore su relación con Dios y se aparte del pecado y corrija su vida. Pero normalmente lo usamos para eso. Bueno, en muchas iglesias se usa para eso. Nosotros en Manto Nuevo no lo hacemos así, pero hay algo que considerar dentro de este texto. El Señor Jesús está hablando de que dentro de los cristianos, entre los cristianos, habrá alguien que peque. Dentro de los que siguen a Cristo, de los que van a una iglesia, de los que se congregan con el cuerpo de Cristo, habrá alguien que peque. Y el Señor Jesús dice, si alguien peca, es más, ni siquiera que peque a escondidas, porque a lo mejor dentro de la iglesia hay muchos que pecan a escondidas, cometen un pecado y a veces ni siquiera saben que es un pecado, o están viviendo una doble vida tratando de seguir a Jesús, pero todavía cultivando ciertas acciones o ciertos actos de pecado que en lugar de acercarle a Dios lo alejan. Entonces dice el Señor Jesús, dentro del cuerpo de Cristo, entre los que siguen a Jesús y los que creen en Jesús, habrá alguno que peque. Pero dice específicamente el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, es decir, te das cuenta del pecado que cometió, una ofensa, un insulto, un robo, un maltrato, algo que habrá hecho esa persona contra ti. Dice, si esa persona peca contra ti, acércate a tu hermano, habla con él a solas, resuelve el problema con él a solas. Y si tu hermano te escucha, si esa persona escucha que cometió un pecado, que ya te diste cuenta de ese pecado, y le estás hablando para que él se corrija, dice, qué bueno que esa persona escuche el consejo
escucha la llamada de atención y se corrija, que bueno, habrás ganado a tu hermano. Pero insiste el Señor Jesús. Dice, si esa persona que se supone conoce del Evangelio, conoce el mensaje de salvación, conoce de Jesús, conoce la palabra y conoce la enseñanza, y peca contra ti, bueno, y no te escuchó cuando hablaste con él a solas o con ella, no te escuchó, perdón, estuvo contigo hablando, pero le dijiste todo y aún así lo siguió haciendo. Es decir, que no escuchó, quiere decir que siguió haciendo las mismas actitudes o teniendo el mismo comportamiento. Si peca contra ti de esa manera y no corrige después de hablar con ella, entonces llama a 2 testigos para que en boca de 2 testigos quede el hecho de que tú ya hablaste con esa persona, que le hiciste saber lo que está haciendo mal, el pecado que está cometiendo y que esperas que esa persona se corrija. Dice, si no se corrige o si no cambia su actitud y sigue cometiendo los mismos actos, es decir, no escuchó ni le importó que dos o tres personas más lo supieran, sino que sigue actuando de la misma manera, entonces dilo delante de la iglesia. Y aquí es donde muchas veces cometemos errores de hacerlo delante de toda la congregación. Me gustó una enseñanza que dio un pastor hace algunos años donde él decía que, hola Matías, Dios te bendiga, saludos desde Houston, Texas, mi hermano. Gracias, Matías, siempre es un gusto saludarte, hermano, y aquí estamos para servirte. Por ahí vi que alguien más está llegando, vi a Rodolfo, vi a Ivonne, vi a hermana Olga, Vero Huerta, vi a la pastora Ceci, por ahí vi a alguien más que no estoy saludando, pero a todos saben que les mando un abrazo y por aquí estaremos leyendo sus mensajes, sus comentarios y sus likes, ahorita que tomemos el tiempo para eso, pero gracias. Dice, perdón, entonces dice, si no se corrige, si no cambia su actitud, entonces dilo frente a la iglesia. Y les decía que escuché una predicación de un pastor hace algunos años que me gustó la manera en cómo lo explicaba. Dice, no se trata de avergonzarlos delante de toda la congregación, sino se trata de presentar el caso delante del representante de la iglesia, en este caso el pastor. Entonces, cuando es así, si tú identificas alguna situación de pecado, pues es conveniente, y ya le dijiste, y ya hablaste, y ya le comentaste, eso no está bien, ese es pecado, mira, corrígete, y lo haces delante de 2 o 3 testigos, y aún así persiste, y entonces dilo delante del pastor, y dice después al final el Señor Jesús en el versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y esta parte es la que nos brincamos todos. Dice el Señor Jesús, o sea, no escucha a nadie, no quiere cambiar, su vida sigue siendo la misma, sigue practicando el pecado, está acostumbrado a ese tipo de vida, le parece normal, no alcanza a visualizar que es pecado, no lo discierne, se justifica a sí mismo diciendo que lo hace porque pues, es su necesidad, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. Entonces, tenlo por gentil y publicano. Dice, y entonces aquí es donde muchas iglesias dicen, no, sácalo de la iglesia, excomúlgalo, córrelo de la iglesia porque es pecador y te va a echar a perder una manzana podrida, echa a perder todas las manzanas, así es que es mejor. El Señor Jesús dijo que lo corrieras. Si yo leo este texto aquí específicamente en Mateo, si yo leo este texto, no dice que lo corras, dice tenlo por gentil y publicano. Es decir, una persona que sigue practicando el pecado y que considera el pecado como parte de su vida, como algo natural, normal, cotidiano, como algo de lo que no necesita cambiar o arrepentirse, dice el Señor Jesús, tenlo por gentil y publicano. Y una persona gentil o publicana no necesariamente significa que lo corres de la iglesia. Lo que está diciendo el Señor Jesús, esta persona no se ha convertido. Y aquí existen muchas diferentes versiones de este texto, donde las iglesias tratamos de justificar en las palabras de Jesús por qué corremos a alguien de la iglesia, por qué no debemos de juntarnos con los gentiles y con los publicanos, por qué el cristiano es santo, inmaculado y sin mancha y no se junta con la chusma. Estoy siendo irónico, por supuesto. O simplemente justificamos el hecho de que alguien peque y decimos, el Señor Jesús dijo, déjenlos que pequen. Yo quisiera poner
una llamada de atención aquí, o hacernos una llamada de atención a todos, donde el Señor Jesús hace mención que una persona que no se arrepiente de su pecado, que no cambia, que no tiene ese efecto de transformación por medio de la fe en Jesús y no mejora su vida, eh, es una persona que no se ha convertido. Es una persona que puede decir que cree en Jesús, pero no cree. Puede decir que cree en el Evangelio, pero no cree en el Evangelio. Es más, puede ir a la iglesia, estar en la iglesia, cantar alabanzas, leer la Biblia, ser un conocedor de la Biblia, pero su corazón no se ha convertido. Entonces sigue siendo un gentil, un publicano. Ahora, Jesús no lo está diciendo como ofensa. Hermano, tú y yo éramos gentiles y publicanos. Nosotros somos gentiles si lo vemos en el sentido estricto de la genealogía. Nosotros somos gentiles, no pertenecemos al pueblo judío. Y por lo tanto, al no pertenecer a la casa de Abraham, tenemos alguna otra raza, alguna otra línea genealógica. Entonces nosotros somos gentiles, no practicamos el judaísmo, no somos judíos ni judaizantes, somos gentiles y como gentiles estamos en esta descripción. Publicanos, los publicanos eran los que cobraban los impuestos, eran judíos que servían al imperio romano y cobraban los impuestos a los judíos y le entregaban los impuestos a los romanos. Pero se les considera a los publicanos como personas tramposas, egoístas, traidores, usureros. Entonces no era algo así como un halago, pero tampoco le está diciendo en un sentido peyorativo o como si fuera una manera de despreciar al gentil y al publicano. No está siendo despreciativo. Jesús está siendo descriptivo. Un gentil y un publicano podían, si el gentil no tenía conocimiento de Dios y no sabía de Dios, no tenía temor de Dios. El publicano, por otro lado, conocía de Dios, sabía de Dios, pero no tenía temor de Dios porque hacía o tenía actos de corrupción, de usurería y explotaba al pueblo y estaba a favor de la explotación de los romanos. Entonces, ambos casos, los dos casos, tanto el gentil como el publicano, se refiere a tipos de personas que no tienen temor de Dios. Y cuando el Señor Jesús dice, aquel que no se arrepiente, aun cuando le llama la atención en secreto, le llama la atención con testigos y le llama la atención delante de la representación de la iglesia, del pastor de la iglesia o de la misma iglesia, pongámoslo que lo pones delante de la iglesia, y aún así no se corrige, esa persona no tiene temor de Dios. Es un gentil, es un publicano. El publicano, aun conociendo de Dios, peca deliberadamente y el gentil no tiene conocimiento de Dios y peca porque desconoce. A eso se refiere Jesús. Entonces, si nosotros observamos nuestras vidas, si somos estrictos al revisar nuestras vidas, si cometemos pecado, y aun cuando ya se nos dijo en la iglesia, ya lo leíste en la Biblia, el Espíritu Santo ya te habló, y aún así sigues cometiendo pecado y seguimos cometiendo pecado, hermanos, no somos cristianos, somos gentiles, somos publicanos, personas que no conocen a Dios y no, por lo tanto no tienen temor de Dios, o personas que ya saben de Dios, que han leído la Biblia, que conocen de la Biblia, que conocen los mandamientos, pero por su situación, sus circunstancias o su voluntad decide seguir pecando. Así es que en esta condición o en este análisis estricto de lo que dice Jesús, deberíamos de nosotros revisar si somos cristianos o somos gentiles o publicanos. Es decir, no conocemos de Dios. A mí no me molesta que alguien en las redes sociales me insulte por ser cristiano o hable de su ignorancia, hable desde su desconocimiento acerca de los diezmos, de las ofrendas, hable de la iglesia, hable de los pastores. No conoce, no sabe. Entonces, no me afecta, no me preocupa. Pero de repente ver a un cristiano que se dice ser cristiano, que va a la iglesia, que se supone, incluso a lo mejor algunos hasta es predicador, y resulta que sus palabras o sus enseñanzas o sus videos o sus memes o las publicaciones que hacen en sus redes sociales son insultantes o son ofensivas para el cuerpo de Cristo, son ofensivas para la iglesia, son ofensivas para otros pastores o para otros cristianos. Y yo digo, bueno, es como si fuera un publicano. Porque aun cuando le hablas, porque lo he hecho yo con algunos de ellos, les hablo y les digo, mira,
no hay que ser así. La Biblia dice esto, así como tú señalas este versículo, también la Biblia tiene este otro versículo que habla acerca del amor, de la misericordia, del perdón, del favor, etcétera, etcétera. Y aún así termino peleando o terminan insultando, tú eres igual, eres uno, eres un ladrón, eres un esto, eres un lo otro, y empiezan a insultar. Digo, bueno, definitivamente alguien que aún después de haber hecho la observación, aún así sigue practicando o teniendo una actitud equivocada, pues es como si fuera un publicano, alguien que conoce a Dios, pero no tiene temor de Dios. Así es que, ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos cristianos? ¿Somos gentiles? ¿Somos publicanos? Genealógicamente, perdón, genealógicamente somos gentiles, no somos judíos. Bueno, a menos que seas judío o de ascendencia judía, pues eres judío. Pero si no, somos gentiles. Pero no estoy hablando por nuestros genes o por nuestra raza o por nuestro pueblo. Estoy hablando desde el concepto espiritual del que el Señor Jesús está hablando, de aquel que peca por ignorancia o por desconocimiento. Puede que practiques algún tipo de pecado, alguna actitud o algún comportamiento o alguna traición que dices, es que yo quiero hacer esto y esto por ignorancia. Y por ignorancia lo haces. Ok. El Señor dice, ok, ahí déjalo, no sabe, no conoce, está practicando ese pecado porque no sabe. Pero una vez que lo escuchas de tu pastor en tu iglesia, que escucha la enseñanza y dice, eso es pecado o eso no es agrada a Dios o eso está fuera del contexto de la vida del cristiano, no debemos de vivir de esa manera. Y aún así, después de escucharlo, lo sigues haciendo. Entonces ya no eres un gentil que ignoraba las enseñanzas de Dios y que eso debería generar temor de Dios en tu corazón. Ahora eres un publicano que conoce y sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer, no quiere cambiar. Entonces el Señor Jesús dice, esta es la conducta que tiene un gentil y un publicano, o sea, ese es su comportamiento. Y podríamos pensar que ya una persona que es gentil y publicana, ya se va a ir al infierno. Ay, pecadores y filisteos incircuncisos se van a ir al infierno. No, la llamada de atención del Señor Jesús es, hey, despierten, no se engañen, no crean que son cristianos o que tienen temor de Dios en su corazón y que viven una vida piadosa si su corazón no está dispuesto a cambiar, a ser transformado. El propósito del Evangelio, el propósito del mensaje de la cruz y de la salvación por medio de Jesús es nuestra transformación, es ser mejores personas, es cambiar nuestro comportamiento, apartarnos del pecado, de llevar una vida más justa, llevar una vida más piadosa, una vida más santa. Ese es el propósito del Evangelio. Ser salvos o ser salvados por Jesús no es solamente el boleto para ir al cielo. Ser salvados por Jesús, volvernos a Cristo, entregarle nuestro corazón al Señor, es transformar nuestras vidas, que nuestras vidas cambien, que seamos mejores personas, que seamos mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores hermanos en la congregación, mejores servidores de Cristo. Ese es el plan, ese es el propósito de la enseñanza de Jesús. No solamente es llevarnos al cielo, es cómo podríamos nosotros tener acceso a la salvación o conocer el mensaje de la salvación si los primeros cristianos, una vez que se convirtieron, se encerraran en sus casas y no estuvieran en contacto con los publicanos y con los gentiles. Pablo, si no hubiera predicado a los gentiles, ni tú ni yo tendríamos el mensaje del Evangelio en nuestras manos. La razón por la que los judíos fueron los primeros a los que les llegó el mensaje del Evangelio fue porque fue el pueblo que Dios escogió para dar testimonio al mundo, a gentiles, a publicanos, a romanos, a egipcios, a todas las naciones, pudiera llegar el testimonio de quién es Dios. Ahora tú y yo nos convertimos al Señor para dar testimonio de esta transformación que Dios hace en nuestras vidas, viviendo de mejor manera, siendo mejores personas, para que te dejes de estar peleando con el vecino, de estar mirando mal a la vecina o estar teniendo problemas en el trabajo y estarte robando cosas del trabajo porque nadie te ve, porque nadie se entera o formando parte de un sistema corrupto que es este mundo. Así es que se supone, bueno, no se supone, la verdad es, déjeme decirlo correctamente, la verdad es que el Evangelio es un mensaje de transformación y cambio de nuestras vidas. Muchos que se acercan a la iglesia y se acercan a Jesús cuando se desafía este cambio y esta transformación, prefieren irse, prefieren apartarse, prefieren dejar de congregarse. Dicen, no, yo ya no quiero ir a la iglesia porque me empiezan a prohibir, me empiezan a decir, me empiezan a quitar, me empiezan a... Y esto es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Es una exageración, es una justificación de que no quieren cambiar.
Simplemente no quieren ser transformados por el mensaje que Jesús dejó de este cambio, de ser nuevas criaturas, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 2 capítulo 5, versículo 17, si es que no me equivoqué. Dice, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, este es el mensaje del Evangelio, ser nuevas criaturas. Y entonces muchas personas que se acercan al Evangelio, que se acercan a una iglesia, les encanta la idea de ser salvados, les encanta la idea de romper con maldiciones generacionales, les encanta la idea de sanar sus cuerpos, les encanta la idea de la prosperidad, de la bendición, de la restauración, del cambio que Dios puede hacer milagrosamente, milagrosamente sobre sus vidas. Eso les encanta, a todos nos encanta. Pero cuando se trata de desafiar nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra manera de vivir, simplemente se van. Dicen, no, esto no es para mí. Esto es muy religioso, esto es una exigencia, no puedo cumplir con todo. Además se reúnen todos los domingos, ojalá nada más fuera un domingo al mes, pero no, todos los domingos se quieren reunir y estar metidos allí en su templo y no, yo no tengo tiempo para eso, la vida sigue, hay que continuar y no tienen tiempo para el Señor, entonces o tienen mucho trabajo o tienen muchas actividades o tienen muchas cosas que hacer y por eso prefieren no congregarse. Bueno, yo diría, esas personas que se van de la iglesia y no quieren volver, en algún momento volverán. Se lo he dicho a mi esposa muchas veces y aquí lo mencioné hace 8 días. A veces la gente se va y a mí solamente me queda decir, algún día volverán, cuando necesiten de nuevo. Y ahora entiendo que no deseo que les pase algo para que vuelvan. No. Dios los guarde, Dios los ayude y tenga misericordia de todos ellos. Pero sé que volverán algún día. Se fueron, Dios les llamó, no por casualidad, no por error, no se equivocó. El Señor dijo, ay, era para ellos. Perdón, voy a quitar esto ya. Empecé a sudar y luego empiezo a toser. Así es que, y entonces la gente se va. Ok, ellos en su momento volverán. Pero ahora quiero hablar de los que está hablando Jesús. Jesús está hablando de los que están, los que se quedan, los que están dentro de la iglesia, que nos decimos cristianos y seguimos practicando el pecado. A ellos Jesús les llama gentiles y publicanos. No a los que se fueron, a los que se quedan. Porque habla de hablar con ellos, a solas, con testigos de la iglesia, delante de la iglesia, y después si no, solo tenlo por gentil y publicano. Es decir, podría quedarse dentro de la iglesia y ser un gentil y un publicano, que va a la iglesia porque le encanta, porque es su hobby, porque no tiene nada que hacer el domingo, está ahí porque le gusta la música, porque va a buscar novia o novio, como sé de algunas personas, o porque les gusta el ambiente, es más sano, o porque tienen tanta paz en la iglesia que se duermen tranquilamente en la iglesia como no podrían dormir en ningún otro lado. Bueno, a ellos, dice Jesús, ellos tenlos por gentiles y publicanos, porque sus vidas no están siendo transformadas. Una, porque desconocen quién es Dios, porque no lo conocen, y por eso mismo, como no lo conocen, no tienen temor de Dios, como los gentiles. Podrían adorar otros dioses, los gentiles podían tener muchos dioses, pero el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Señor y el único Dios verdadero, no lo conocían. Y por lo tanto, por eso se consideraban gentiles, porque no eran parte de este pueblo que tenía temor de Dios. Y por el otro lado, también dentro de la iglesia están los publicanos, que conocen de Dios, que conocen los mandamientos, pero aún así siguen haciendo lo que está mal. Entonces, a estos dos tipos de personas a las que se refiere Jesús dentro de la iglesia. Y por eso, y decía hace un momento, conviene que nos preguntemos si nosotros somos cristianos, somos gentiles o somos publicanos. Pero no para descalificarnos, no para autocorrernos de la iglesia. Es decir, ya el pastor me descubrió que soy un publicano, mejor me voy de la iglesia. O no, ya el pastor ya se dio cuenta que soy un gentil, que ni siquiera conozco a Dios, no sé de qué habla la Biblia, nunca la he leído, aun cuando me dicen que la lea, no sé orar, nunca oro, no me he aprendido los cantos de alabanza, en fin, un montón de cosas que suponemos nos hacen cristianos. Y no es para que te corras o te autocorras de la iglesia diciendo que ya te descubrieron, no, es para reflexionar acerca de esto y tomar en serio el hecho de que no estamos teniendo una vida de un cristiano o no vivimos la vida de un cristiano que ha entendido el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación,
el mensaje de restauración, el mensaje de sanidad, el mensaje de bendición que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Dios quiere salvarte. La Biblia dice claramente que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito del Evangelio. Por eso Jesús vino al mundo en carne y sangre para morir en la cruz y darnos salvación. Ernesto Merino, un abrazo, bienvenido, gracias, qué bueno que estás aquí. Así es que podríamos pensar que este descubrimiento de autodescubrirnos publicanos o gentiles, según sea el caso, nos haga pensar que no somos dignos de permanecer en el Evangelio. No, no, no. Siga conmigo en este mensaje. Voy a tratar de ir aterrizando ya porque no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a ir tratando de aterrizar. Vamos, hay un capítulo antes, estamos en Mateo, no pierde el 18, vamos a estar moviéndonos entre el capítulo 17 y el capítulo 18. Así es que ahora vamos al capítulo 17. Dice la palabra del Señor, seguimos en esto todavía, no hemos terminado. Así es que aguanten, no se me rajen, no sientan que les estoy dando muy duro, aguanten, compartan el video, aprovechen para hablarle a la familia y dicen, vente a escuchar este mensaje, el pastor está hablando de ti, dile ahí a tu marido, a tu familia, a tu familiar, dile, vente, el pastor está hablando de ti, hoy sí, híjole, te está describiendo completamente. No, no hagan eso porque se van a ofender a alguien. Pero a lo mejor y sí, ¿no? A lo mejor y sí estamos hablando de alguien en particular. Así es que si hoy te queda la camiseta, si te queda el saco, póntelo por favor, porque yo espero que al final de esta conversación podamos tomar una decisión más inteligente. Mateo 17, dice el versículo 14 al 21. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 17 del versículo 14 al 21. Dice la palabra del Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Perdón. Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra, perdón, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, eh, voy a irme un poquito rápido en este momento, pero espero llegar al punto que quiero dejar hoy en tu corazón. Dice en el versículo 16, y dice el padre a Jesús, le está diciendo el padre de este muchacho que estaba lunático, le dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Gran parte, este domingo tuvimos la visita de nuestro pastor, el profeta Oscar Venegas, y estuvo con nosotros el domingo de una palabra de desafío, de aceptar el reto. Estoy tratando de corregir el audio, tuvimos muy mala transmisión, no se transmitió completa, pero pudimos rescatar la grabación, así es que estoy tratando de mejorar el audio lo más que se pueda para poder subir la enseñanza de este domingo. Lo vamos a subir al canal de YouTube y desde ahí lo vas a poder escuchar. Pero nos decía algo el profeta Oscar, nos decía que batallamos con nuestra oración, porque oramos mal. Como dice Santiago, que no recibimos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, es decir, oramos solamente por nuestras necesidades, por lo que nosotros necesitamos. Y es verdad, muchas veces todo el tiempo estamos orando por nuestras necesidades y nos olvidamos de orar por aquello que es el propósito de Dios para nuestra oración, orar por otros, interceder por otros, manifestar las obras del reino para que otros escuchen el mensaje de salvación y sean salvados, sean sanados, sean restaurados y reciban las cosas de parte de Dios. Así es que muchas veces vivimos una vida solamente ensimismados, pensando en nosotros mismos, tratando de ver por nuestras necesidades.
Y entonces aquí, en este caso en particular, el papá trae al muchacho, los discípulos tratan de orar por él y no pueden, no logran hacer algo. No sé si te ha pasado algunas veces que oras por algo y nomás no pasa nada. Pides que algo pase y no sucede. Esperas un milagro y no llega el milagro. Estás esperando que cosas buenas pasen en tu vida, oras por tus necesidades, oras por restauración financiera y nomás no pasa nada. Bueno, no eres el único que le ha pasado. Los discípulos trataron de orar por un enfermo y no pudieron y no lograron tener éxito en su oración. No lograron que la gente, este muchacho, recibiera la sanidad. Pero la enseñanza va más allá de solamente la oración no respondida. Fíjense lo que hay. Leímos regresando un poquito a Mateo, en el capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estoy regresando al capítulo 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno, dos o tres, uno o dos, perdón, para que en tu boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Les decía hace un momento, muchas veces esto es lo que hay en la iglesia. En la iglesia a veces habemos, me incluyo, para que no te ofendas, no deberías de ofenderte, pero es una reflexión que tenemos que hacer. A veces dentro de la iglesia solamente habemos gentiles y publicanos. Personas que no tienen la fe para orar, para que un milagro suceda. O personas que se sienten tan pecadores que no se sienten dignos de hacer una oración. Te pongo el ejemplo. El Señor Jesús platica una parábola donde dice que había un publicano y un fariseo. Y el fariseo muy religiosamente le decía a Dios, estaban en el templo orando, eh, y el fariseo le decía a Dios, Señor, qué bueno que no soy pecador como este publicano, y qué bueno que, que yo soy una persona que diezma y que ofrenda y que soy muy religioso y muy cuidadoso de la ley, etcétera, etcétera. Mientras que el publicano estaba hasta atrás en el templo, estaba lejos del altar y desde allá hacía una oración de que, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Dentro de la iglesia hay muchos publicanos. Hay gente que conoce de Dios, que ha leído la Biblia, que se ha congregado por años, pero siempre que se trata de acercarse a Dios o de orar a Dios, lo hacen de lejos, porque no se sienten dignos, porque el pecado que hay en sus vidas, que ellos saben que es pecado, les impide acercarse a Dios y orar a Dios con libertad. El gentil, por otro lado, no cree en Dios y por lo tanto no va a buscar a Dios. No se toma el tiempo de orar, no se toma el tiempo de leer la Biblia, no se toma el tiempo de congregarse, de buscar la palabra de Dios, de buscar la enseñanza y el conocimiento de Dios, de cantar alabanzas. No lo considera importante. Es más importante las cosas de la cotidianidad, del mundo material, de lo visible, de lo carnal. Es más importante eso que su relación con Dios, porque como no cree que haya un Dios, al menos no el Dios de la palabra de Dios, no el Dios que nos enseña la Biblia. Puede tener cualquier Dios. El Dios puede ser su trabajo, Dios puede ser su dinero, Dios puede ser algún famoso, Dios puede ser su propia familia, ese puede ser su Dios. Pero Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, no es su Dios. Entonces dice el Señor Jesús en este texto que leímos de Mateo 18, dice, hay dentro de la iglesia gentiles y publicanos. Porque cuando escuchan la palabra, no corrigen su vida, se mantienen en ese pecado, se mantienen en esa actitud equivocada, se mantienen lejos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Seamos claros, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, no estoy haciendo de esto un mensaje de condenación, diciendo, bola de pecadores, arrepiéntanse porque se van a ir al infierno. No, ese no es el mensaje en este ministerio. Aquí no predicamos de esa manera. Pero sí tenemos que reflexionar. Si es necesario darnos cuenta que tenemos actitudes que nos llevan a esta incredulidad, que nos llevan a comportarnos como personas gentiles y publicanas, no de manera peyorativa, no de manera despreciativa, sino de manera descriptiva, por lo que te acabo de explicar. Así es que, si entonces somos o tenemos actitudes de gentiles y publicanos, vamos a estar lejos de Dios y tendremos oraciones no contestadas. Los discípulos eran
discípulos de Jesús, estaban con Jesús, todo el tiempo aprendiendo de Jesús, pero en este momento en particular y con esta actitud o con este padecimiento de este muchacho, perdón, este demonio que lo tenía sujeto, no tuvieron resultado. Conozco a muchos cristianos eh, que por más que oran para que la pobreza se vaya de su casa, no pueden. La pobreza sigue. Por más que oran para apartar algún tipo de pecado, algún tipo de actitud, algún tipo de relación, no pueden. Están atados. Se sienten sujetos o sujetados a ciertas ataduras que les impide ir hacia adelante. Hay pecados que seguimos practicando dentro de la iglesia que creemos que no pasa nada, son pecadillos, son cosas sin importancia. Y no nos damos cuenta que todo eso va generando dentro de nosotros un impedimento para que nuestra oración tenga una respuesta. Creemos que Dios tiene la obligación, por el hecho de invocar su nombre, por el hecho de creer en Jesús, Dios tiene la obligación de darnos una respuesta obligatoriamente favorable a nosotros porque somos hijos de Dios. O porque ya somos cristianos. O porque fuimos a la iglesia el domingo. O, porque dimos una buena ofrenda. O porque ayudamos a alguien. Y entonces creemos que Dios tiene obligación. Aquí el Señor Jesús dice, aquellos que se comportan de esa manera, tenlos por gentil y publicano. Alguien que no va a tener una respuesta de parte de Dios. Y los discípulos tienen una no respuesta de parte de Dios, de parte del Señor, de Dios para obrar un milagro en este joven. Ahora, ellos ah, oraron y no tuvieron respuesta. Y Jesús dice algo importante que hay que poder identificar de este momento, de este suceso en el capítulo 17. Dice el capítulo 17, otra vez vamos a leer versículos, estamos del 17 y 18 en esos dos pasajes, así es que para que, ¿cuál dijo? Estamos en uno y otro. De todos modos, aquí se queda la cita, los textos, la enseñanza, para que lo vuelvas a oír, vuélvelo a oír, por favor, hasta que te quede clarísimo lo que estamos hablando esta noche. Así es que bienvenidos todos, Irma Astudillo, gracias por estar aquí. Si alguien no es saludado, déjeme su comentario, porque de repente se me va y no los llego a saludar. O dejen un like y ya estaré viendo sus likes aquí ya cuando vaya a saludar al final. Y vamos a orar. Vamos a orar por esto. Capítulo 17, versículo 17 y 18. Regresamos al joven lunático que su papá lo trajo a Jesús y el papá le dice, lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. Y Jesús responde en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Mire, yo anhelo esto en mi vida. Yo anhelo poder hacer una oración e inmediatamente ver la respuesta. Anhelo eso. Todavía no pasa. Hay veces que oro y tardo un poquito de tiempo en ver el resultado de mi oración. A veces oro y pasa el tiempo y hasta se me olvidó que yo había orado al respecto hasta que viene la respuesta y ya pasó esto, pero ni siquiera me acuerdo que oré. Y el Señor me recuerda, ¿te acuerdas que hiciste una oración? A veces pasa mucho tiempo. He recibido testimonio de personas por las que he orado por sanidad y en el momento en que oro no pasa nada, pero después su vida empieza a mejorar, su salud se empieza a restaurar y finalmente aquello que les agobiaba completamente se va de sus vidas. Así es que yo anhelo el día en que yo pueda orar por un enfermo e instantáneamente este enfermo sane. Por eso no dejo de orar nunca por los enfermos. Siempre que tengo oportunidad de orar por alguien, oro. Y si alguien me pide, oye, puedes orar, oro. Y si veo a alguien con necesidad de oración, lo hago. En la iglesia hay hermanos por los que estoy orando, de los que estoy esperando que pase un milagro en sus cuerpos. Hay una constante de Satanás hacia la iglesia, que es enfermar a la iglesia, tenerlos enfermos, tenerlos afligidos, tenerlos sujetos a un yugo de esclavitud, de enfermedad que les impida mirar con esperanza la sanidad que Dios tiene para ellos. Y por eso oramos, y oramos para que eso se vaya, y oramos para que haya sanidad y que el milagro de Dios se manifieste en la vida de aquellos que lo necesitan. No nos vamos a cansar, lo vamos a seguir haciendo porque creemos en los milagros de Dios. Así es que estos discípulos no pudieron y Jesús describe
a una generación y le llama generación incrédula y perversa. Pareciera que al Señor Jesús le gusta ponerle títulos a las cosas y a las personas. Pero hay algo que quiero que veas en estos dos títulos. Así como vimos en Gentiles y Publicanos, hoy quiero que veas acerca de los incrédulos y perversos. El Señor se refiere a los incrédulos, aquellos que no tienen fe. Una persona incrédula es una persona que no cree. Y la otra, los perversos, son personas que distorsionan una circunstancia, un momento, malinterpretan un texto, malinterpretan una forma de vivir o simplemente lo corrompen. Una persona perversa puede ser alguien que conoce, que escucha, pero no lo pone en práctica, simplemente lo tuerce, lo tergiversa, incluso para sacar alguna ventaja o simplemente para impedir que algo bueno pase. Así es que estas dos características de incredulidad y perversión es algo que el Señor Jesús dice, esta generación es incrédula y perversa. Les dijo a los discípulos, cuando ellos preguntan después, déjenme leer otra vez, cuando ellos preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros, ahí en ese mismo texto de Mateo 18, le dicen los discípulos, perdón, es que se me perdió aquí. Perdón, en el 17, dije 18, no, con razón no lo encontraba. En el 17 dice la palabra del Señor, versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, ya después del milagro, dice, viniendo a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de aquí para allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esta es la parte a la que quiero llegar. Todo esto que te acabo de decir es precisamente porque hay algo que no va a salir de tu corazón a menos que lo eches fuera. Y pudiéramos pensar que son demonios solamente. No, yo sé que los demonios se tienen que ir. En el nombre de Jesús, cualquier demonio, cualquier espíritu, cualquier atadura de Satanás se rompe, se deshace y los demonios tienen que salir huyendo. Pero hay algo que nosotros los cristianos, los que decimos que creemos en Dios, cultivamos y es la incredulidad y la perversidad. Déjate explico primero la perversidad. La perversidad de la que yo entiendo que no nos podemos deshacer tan fácilmente, que da pie al pecado o a las prácticas de pecado en nuestras vidas, es la tergiversación del texto bíblico. Es el acomodar la palabra de Dios, el distorsionar, el malinterpretar, el tergiversar el texto o la enseñanza bíblica a nuestra conveniencia. Y muchos cristianos hacemos eso. Hacemos eso, acomodamos el texto a nuestra conveniencia. Hacemos como que no lo entendimos, hacemos como que entendimos mal, hacemos como que no creemos esa parte. Es decir, sí creo que Jesús puede salvarme del infierno y llevarme a la eternidad con Dios, pero no creo que hay que amar al prójimo, o no creo que hay que perdonar para ser perdonados, o no creo que haya que ofrendar, o no creo que haya que dar o ayudar al necesitado. Eso no, pastor, eso es como muy populista, ¿no? Eso es como tiene que ver más bien con una acción social, pero sí que Jesús me salve, sí que Jesús me sane, que restaure mi familia, que restaure mi matrimonio, que me dé un trabajo digno, que haga esto en mi vida, que me dé la oportunidad de conocer al amor de mi vida, pero no creemos todo el texto. Y entonces tergiversamos el texto perversamente para nuestra conveniencia. Eso es un problema. Y lo que eso provoca en nuestro corazón es incredulidad. La incredulidad es otro espíritu. Y el Señor Jesús dice que esta generación de incredulidad y perversidad que hay en el ser humano no sale sino con oración y ayuno. Podríamos decir, no, es que, pastor, el Señor Jesús está hablando del demonio, ese tipo de demonio.
ese tipo de demonio que tenía ese muchacho, hay que orar y ayunar para que ese demonio sí salga. Por eso cuando oramos por liberación no tenemos resultados, porque ya no oramos y no ayunamos. Déjeme darle un breve testimonio. En una ocasión estábamos aquí en casa, mi esposa y yo, y ya era tarde. Ese día me acuerdo que tuvimos una ligera discusión en algo que no pudimos ponernos de acuerdo. Así es que yo estaba molesto, estaba inquieto en la noche, duermo tarde, me acuesto tarde a dormir, es un grave error que tengo que corregir, pero eh, esa noche me habló una hermana muy asustada, preocupada porque su hijo estaba endemoniado. Su hijo no era un jovencito, era un hombre ya hecho con familia y con hijos. Y esa noche estaba endemoniado. Así es que la hermana muy asustada, ella asistía con nosotros a la iglesia, y muy asustada me habla para decir, pastor, mi hijo está endemoniado. Dije, ¿cómo? A ver, cuénteme qué está pasando. No, es que mi hijo está endemoniado, ya se puso violento, ya hizo esto, hizo lo otro, no lo podemos controlar, no podemos tener control de su vida, así es que necesitamos ayuda, que usted venga para orar por él. Yo acababa de tener una discusión con mi esposa. Así es que agarré, le avisé a mi esposa, ¿sabes qué? La hermana fulana así, su hijo así. Voy a ir a orar por él para ver qué está pasando. Así es que me subí al auto, no viven muy lejos de aquí. Llegué a su casa, y el hombre estaba endemoniado. Es un hombre más alto que yo, más delgado, pero más alto. Y no lo podían controlar. Lo tenían sujetado, algunos familiares de él, sujetado a la cama y él no se podía controlar. Es que llegué, le pedí a la familia que se saliera, yo lo sujeté, me dio un cabezazo en un descuido, por eso no cierre los ojos cuando vayas a liberar a alguien. En un descuido, cuando volteó ya tenía su cabeza aquí, me dio un cabezazo, me escupió en la cara, así es que lo sujeté. Y en el nombre de Jesús, en menos de 10 minutos, oré por él, menos 5 minutos, oré por él y quedó libre, completamente liberado. Completamente libre, literal. Hermano, cuando salí de ahí, yo le daba gloria a Dios y le agradecía a Dios por su misericordia, porque pudo restaurar esta familia, a este hombre que estaba endemoniado, lo ayudó el Señor. Eh, Empezaron a venir a la iglesia, en fin. Pero después meditando me di cuenta que yo no había ayunado y yo no había orado. Es más, acababa de discutir con mi esposa. Fue la gracia de Dios, la autoridad de Dios, el creer en eso, el creer en que tengo la autoridad, que tengo el poder de Dios, como decía el profeta Óscar este domingo en la iglesia, que tengo la autoridad y el poder de Dios para orar y liberar a una persona. Entonces entendí que en este caso de que el Señor Jesús dice estos demonios no salen sino con oración y ayuno, entendí que no es precisamente que se refiera, y esta es mi opinión, quizás escatológicamente, perdón, exegéticamente estoy equivocado, quizás apologéticamente estoy equivocado, pero es mi apreciación de este texto. Yo creo que lo que el Señor Jesús se refiere a que esta generación no sale sino con oración y ayuno, se refiere a la generación anterior. No dijo, este demonio no sale, dijo esta generación. Y esta generación se refirió unos versículos antes cuando dijo, generación incrédula y perversa. Es decir, la generación incrédula y perversa no va a dejar de ser incrédula y no va a dejar de ser perversa, sino ora y ayuna. Hermano, nosotros dentro de la iglesia nos hemos convertido en esa generación. Perdón que lo diga y perdón, a lo mejor no te gusta esto que estoy diciendo, pero nos hemos convertido en esa generación incrédula y perversa. Porque ya no oramos, y no oramos no porque no sepamos orar, no oramos porque ya nos cansamos de orar y porque creemos que Dios no escucha nuestras oraciones y porque creemos que las cosas que esperamos no van a pasar. Ya no oramos porque el milagro que esperamos, llevamos tanto tiempo esperándolo que ya ni tenemos ánimo de volverlo a pedir porque quizás el Señor ni nos está haciendo caso. A lo mejor ni hay Dios. A lo mejor tienen razón los incrédulos, los ateos, que no hay Dios y entonces yo estoy perdiendo mi tiempo pidiéndole a un Dios que no existe. Perdón, nos hemos vuelto una iglesia incrédula. Ya no oramos, ya no compartimos el Evangelio. Yo me acuerdo cuando
me compartieron el evangelio a mí, la iglesia en la que llegué, estaban súper emocionados todos en la iglesia porque había llegado un grupo, éramos 5 o 6 personas nuevas que habíamos llegado a ese templo y que nos estábamos convirtiendo a Cristo. Y ellos estaban eh, muy contentos, celebrando porque estábamos recibiendo a Cristo, esas 6 personas invitadas. Y era una iglesia más o menos grandecita. Y ahí celebraron porque recibimos a Cristo. Yo terminé llorando en el piso con el moco tendido esperando la restauración de Dios y la iglesia estaba celebrando la conversión de 6 personas. Ahora llega alguien nuevo a la iglesia y se asustan. Ay, ¿quién es este extraño? ¿Quién es este raro? ¿Y por qué viene pintado así y vestido así? ¿Y por qué esta mujer viste de esta manera? Ay, no, es que no se llene, que se contamine la iglesia de gente pecadora. Pues si eso éramos nosotros. Nosotros éramos los pecadores y fuimos rescatados y fuimos salvados. Que lleguen las personas que tienen que ser salvas. Ya no nos alegramos por una persona que se arrepiente. Es más, ya no compartimos el evangelio para que las personas se arrepientan. Porque tenemos una barrera de incredulidad. Nos hemos vuelto esas personas incrédulas que ya ni siquiera creemos en el poder del evangelio. El apóstol Pablo dice, la gente que no cree, el evangelio es locura, pero para los que creemos, para ti, para mí, es poder de Dios. Ya no vemos ese poder de Dios en el evangelio, ya no creemos, entonces nos estamos volviendo incrédulos. Y esa generación incrédula y perversa está en la iglesia. Sí, perdón que lo diga así. A lo mejor se oye muy determinante y a lo mejor parece como un juicio. No, es una llamada a tu corazón para reflexionar, para que no caigamos y no nos convirtamos en esa generación incrédula que ya no cree en el poder del evangelio, que ya no cree en el poder de la oración, que ya no cree en la palabra. Juzgamos la palabra y decimos, no, yo creo que eso de la Biblia tiene muchos errores, le escribieron hombres, no es la palabra de Dios, de tal a tal versión hay mucha diferencia, tiene muchas correcciones la Biblia al paso de los años y empezamos a dudar de la palabra de Dios, empezamos a tener incredulidad en el corazón. Y no se diga de la perversidad distorsionando el texto bíblico, ajustándolo a nuestra conveniencia. Hoy no queremos que se diga que algo es pecado, porque qué tal que si no lo es. Y empezamos a tergiversar el texto bíblico a manera de que nos convenga escuchar el Evangelio, porque nos hemos vuelto a esa generación que no tiene respuesta a sus oraciones. Nos hemos vuelto esa generación que no tiene la capacidad de orar para que el milagro suceda, para que cosas buenas sucedan, para que la vida de una persona cambie, para que el desánimo se vaya, para que la depresión se vaya, para que la tristeza se vaya, para que la destrucción de un hogar no suceda. Al contrario, oremos para que se restaure ese hogar, que tenemos temor de decir la palabra que Dios está poniendo en nuestro corazón porque somos incrédulos. Y el Señor Jesús dice, esta generación no sale sino con oración y ayuno. Y ya no ayunamos, ya no oramos, ya no le damos tiempo al Señor para que tengamos comunión a través de la oración, ni tampoco sometemos la carne a través del ayuno. Tenemos miedo a ayunar porque no vaya a ser que nos desmayemos o nos vaya a dar anemia por 12 horas de ayuno, que hacen ayunos de 12 horas y ya sienten que se les va la vida. Entonces hemos perdido la capacidad de creerle al Señor, hemos perdido la capacidad de ser una iglesia diferente, de ser una iglesia que testifique, que podamos ver el poder de Dios, que podamos creer que las cosas pueden pasar. Así es que quiero invitarte, sé que vienen las fiestas de diciembre, pero quiero invitarte a un tiempo de ayuno y oración que vamos a tener aquí en la comunidad de Manto Nuevo. Voy a estar convocando ayuno y oración 2 lunes. Los lunes, el lunes 13 de noviembre y el lunes 27 de noviembre, hablando de oración y ayuno. Quiero invitarte para tener un tiempo de ayuno y oración. Nosotros vamos a estar orando y ayunando ese día. Te estaré pasando la información, estaré compartiéndote cómo hacer ese tiempo de ayuno y oración para que sepas cómo hacerlo. Y que no te esperes a que tu pastor te convoque a un ayuno y oración para ayunar, ¿no? Que sea un hábito cotidiano, que sea un hábito frecuente en tu vida el poder ayunar sin temor a que te vas a desmayar, a que te vas a enfermar, a que no vaya a ser que te dé el telele o te dé el patatús o te dé el soponcio o te dé el tramafado, algo así, y te vaya a dar porque ayunaste, sino que puedas ayunar con confianza y con certeza y tengas la tranquilidad para poder someter esa incredulidad,
esa perversidad y sacarla de tu vida. Si no, no lo vamos a hacer. Y nos vamos a seguir convirtiendo en una iglesia que es incrédula y que es perversa, donde habrá gentiles y publicanos, pero los cristianos ya no estarán, porque los cristianos habrán transformado su corazón y se habrán convertido todos los cristianos en gentiles o en publicanos, porque como dice el Señor, o como nos explica el Señor Jesús, por causa de no arrepentirnos de nuestros pecados, por no cambiar nuestro corazón, por no mejorar nuestras vidas, por no ser transformados por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos convertimos en eso, en gente que no cree, en gente que no se quiere arrepentir, en gente que cree que su vida está bien cuando no está bien. Tan sencillo lo puedes hacer. Hazte un test, hazte un examen, hazte una evaluación para revisar cómo está tu vida. Solamente hazte 3 preguntas. La primera, ¿oras? ¿Cuánto tiempo oras? Y si tu oración tiene respuesta. Con estas 3 preguntas sabrás cómo está tu vida. Si tú no oras, tienes un serio problema. Si tú oras apenas las fuerzas o el tiempo que te queda libre, nosotros enseñamos en la iglesia, en la comunidad Manto Nuevo, y te lo comparto aquí, que nosotros oramos lo que sea suficiente. Nosotros oramos, pueden ser 5 minutos, puede ser 1 hora o 2 horas de oración, lo que sea necesario orar. ¿Cuánto tiempo necesitas orar? Cuando tu alma descanse, cuando sientes la certeza en tu corazón de que tuviste una respuesta, cuando puedes quitarte el peso de tus hombros y decir, ya, toda mi preocupación, todo mi afán, toda mi desesperación, ya lo puse a los pies de Jesús, estoy tranquilo. Y pueden ser 5 minutos o puede ser 1 hora, dependiendo cómo sea la carga o dependiendo de cada uno de nosotros. A veces solamente necesitamos llorar, ni siquiera orar, y lloramos a los pies de Jesús, y ahí a los pies de Jesús el Señor escucha tu oración. Oramos por nuestros hijos y por nuestra familia y pensamos que tenemos que orar tan fervientemente que ellos se enteren de que nosotros estamos orando por ellos, para que se den cuenta que nuestra oración es poderosa y a veces en lugar de acercarlos al Señor, los alejamos porque oramos religiosamente. Cuando hay oraciones que puedes hacer en secreto, ahí en cortito, en silencio delante de tu padre y decirle a tu papá, papá, ve por mis hijos, ve por mis hijos. Toca su corazón, Espíritu Santo, habla su vida, restáurales en el nombre de Jesús, que ellos vuelvan a ti con un corazón dispuesto y con un corazón ferviente para y orar. Pensamos que la oración tiene que ser con ciertas características o con cierta dimensión espiritual, hasta títulos le ponemos ahí y jerarquías a la oración para poder describir el tipo de oración que hacemos, cuando en realidad lo que necesitamos es esa comunión a través de tu oración, tener una comunión con el Padre que restaure tu vida por completo. Necesitamos orar. Y el ayuno ni se diga, el ayuno es, a veces pensamos que el ayuno tiene que tener ciertas características. Ojalá puedas estar en estas enseñanzas de ayuno y oración que serán el lunes 13 y el lunes 27. Serán 2 lunes, lo vamos a tomar para ayunar. Les invito a orar y ayunar con nosotros. Si no lo puedes hacer, escucha las enseñanzas que tengo para que después tú puedas hacer tus tiempos de ayuno y oración. Pero ayunar es someter a la carne, decirle a la carne, tú no mandas. Tú no vas a gobernar mi vida, tú no vas a decidir cómo debo de vivir yo. Tus deseos, tus deleites, tus placeres, tus gustos no son los que gobiernan mi vida. Mi vida está regida por el Espíritu y el Espíritu de Dios me pide que yo haga esto, que deje de odiar, que perdone, que tenga misericordia, que extienda mi mano, que ame al prójimo, que ore por el que me persigue, que ame al que me odia, que perdone al que me ofende. Y entonces tu carne deja de reaccionar y vivir bajo una sujeción de este mundo, porque la carne se conecta con este mundo. En cambio, tu carne se someterá al Espíritu y el Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y ese es el tipo de vida que deberíamos de tener, alejados de la incredulidad, alejados de la perversidad, para ser cristianos y no ser gentiles o publicanos. Insisto, lo dije al principio, si no lo escuchaste desde el principio, vuelve a oír este mensaje, pero cuando digo gentiles y publicanos no es de manera despreciativa, sino descriptiva. Y ojalá y tú y yo pudiéramos tener conciencia en nuestro corazón de que nuestra vida es distinta, que Dios te llamó a ser distinto, que Dios quiere que tu vida esté sujeta al Espíritu y no a una carne, y poder alejarnos del pecado con tranquilidad. Tenemos miedo a renunciar al pecado, tenemos miedo
a dejar el pecado, porque ¿y qué va a ser de mí? ¿Y cómo me voy a sentir, pastor? Si esto era como desestresante, esto era como para relajarme, porque de repente me gobernaba el estrés. No, hermano, cuando andas en el Espíritu, cuando decides andar en el Espíritu, las cosas espirituales te fortalecen y ayudan a tu vida a tener una mejor relación con el mundo externo, donde con el sistema de este mundo, donde tu relación con ese sistema no es de sujeción, sino de gobierno. Y ese es el nivel de vida que Dios quiere que tengamos, que vivamos en una relación con este mundo, con el sistema de este mundo, siendo nosotros cabeza y no cola. Así es que déjenme parar aquí, dejen terminar con esto ya. Yo espero que la palabra de Dios te ayude, eh, te, te fortalezca, te ayude a tomar mejores decisiones y sobre todo despierte tu vida espiritual. Esto no es un asunto de religiones, ¿eh? No, no es un asunto de religiosidad, de prácticas religiosas o de pertenecer a una u otra religión. Así es que vamos a hacer dos oraciones. La primera, vamos a hacer esta oración como si volviéramos a empezar. Volvamos a comenzar. Volvamos a tomar la decisión como aquella primera vez donde escuchaste el mensaje del Evangelio por primera vez, donde el Señor, el Espíritu Santo, tocó tu corazón para decirte, hijo, ven, yo tengo una mejor vida para ti que la que tienes hasta ahora. Si alguna vez escuchaste el mensaje del Evangelio, permite hoy que el Espíritu Santo vuelva a darte esta certeza de la necesidad que tienes de volver a Jesús. Y en esa convicción y en esa seguridad, hagamos esa oración, esta primera oración. Quiero hacer una oración más, pero hagamos esta primera oración. Como si fuera la primera vez. Le entregas tu vida a Jesús. Le entregas tu vida a Cristo. Y no importa si te alejaste, si te enfriaste, si ya conocías o si vas a la iglesia todavía y te sientes muy espiritual, creo que vale la pena volver a comenzar y volver a tomar el principio de nuestro camino como en el primer amor, como el primer momento en que te encontraste con Jesús y que le dijiste a Jesús, ok, entiendo que te necesito, yo solo no voy a poder y si tú estás conmigo podré. Así es que cierra tus ojos si puedes hacerlo, si tienes oportunidad de cerrar tus ojos. Si no, el cerrar los ojos no es nada místico, es solamente para poder concentrarnos. Pero si tú no puedes cerrar tus ojos, solamente haz conmigo esta oración. Vamos a pedirle perdón a Jesús, como la primera vez que lo hicimos. Vamos a pedirle perdón a Jesús con conocimiento de que hemos pecado, que nos hemos enfriado, que nos hemos apagado, que nos hemos vuelto gentiles o publicanos por la incredulidad que se ha albergado en nuestro corazón a través de la perversidad y la distorsión que hacemos a nuestra conveniencia de su palabra. Hoy vamos a pedirle perdón a Jesús por habernos equivocado. Si es la primera vez que vas a hacer esta oración, hazlo con fe. Jesús conoce tus pecados, pero nosotros los confesamos como un acto de arrepentimiento. Le decimos a Jesús que Él venga a nuestro corazón para que Él pueda limpiar todo nuestro ser y apartarnos de esa inmundicia, de esa maldad que estuvo en nosotros. Así es que cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he hecho mi voluntad y he vivido a mi manera. La forma en cómo me he conducido ha sido de maldad, de pecado, de perversidad, y ha hecho, Señor, que yo me aleje de ti. Sé que mis acciones te han ofendido y que mis pecados, Señor, transgreden tu presencia y tu santidad. Por eso hoy me arrepiento. Te pido perdón con todo mi corazón de los pecados que he cometido, de ser egoísta, de tener pensamientos impuros, de tener actos de maldad, de actuar perversamente y con malicia, de las cosas que hago y sé, Señor, que están mal. Y tu Espíritu Santo redarguya mi corazón ahora mismo, para que yo pueda reconocer el pecado que está en mí y pueda arrepentirme de corazón y sacarlo hoy mismo en el nombre de Jesús, porque no quiero vivir de esa manera, apartado de ti, lejos de tu presencia, sin la cobertura de tu amor y de tu justicia. Yo quiero que mi vida cambie, Señor, y sea transformada para que yo sea una mejor persona en el nombre de Jesús. Y que mi vida, Señor, sea como un olor grato ante tu presencia. Reconozco mis pecados y reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarme.
Sé, Señor Jesucristo, que te entregaste a ti mismo, que yo era el que tenía que morir en la cruz, pero tú moriste en sacrificio por mí. Diste tu vida como ofrenda para que yo no muriera. Diste tu vida, Señor, para que yo fuese salvado. Con el precio de tu sangre redimiste mi vida. Y todos los pecados y toda el acta que había de decretos que había contra mí, los clavaste en la cruz, Señor Jesucristo, para darme salvación y vida eterna. Sé y reconozco que resucitaste el tercer día y ahora estás a la diestra del Padre y eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora quiero, Señor, que seas el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ven, Señor Jesús, tómame y sálvame. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, mándame un mensaje, déjalo en los comentarios. Me gustaría ayudarte compartiéndote algunas cosas que son importantes para ti ahora, mandarte un material, un folletillo ahí que tenemos para explicarte lo que ha sucedido en este momento que oraste para recibir a Cristo en tu corazón. Si tú ya lo habías hecho antes, si habías recibido a Cristo en tu corazón antes, en el nombre de Jesús bendigo tu vida. Volver a comenzar no es retroceder, es reconocer que nos habíamos desviado del camino que ya habíamos tomado en Cristo Jesús. Pero recapacitamos, reflexionamos y retomamos la dirección que Cristo nos dio. Amén. Ok, dije que iba a hacer 2 oraciones. La segunda oración es orar para que toda incredulidad y toda perversidad que había en tu corazón se vaya. Sé que vamos a ayunar y sé que vamos a orar más adelante, pero hoy quiero hacer esta oración para que no seamos los gentiles y los publicanos de la iglesia cristiana, sino para que seamos cristianos fervientes de espíritu, encendidos por el poder de la palabra, creyentes del poder del evangelio, convencidos de lo sobrenatural y de que el Espíritu Santo esté trayendo a nuestro corazón la certeza de salvación y restauración. Así es que no pases o que no vuelvas a pasar por esa frialdad, esa indiferencia, esa incredulidad, que no te sientas apartado de la iglesia. Si alguna vez te apartaste de la iglesia, que vuelvas, que regreses con el corazón encendido y dije, ya volvió el hijo pródigo o la hija pródiga, ya está aquí de regreso, retomemos el camino del Señor, volvamos a tomar las fuerzas en el Espíritu y sé y estoy convencido que serás bien recibido por la casa de tu Padre porque eres bien bendecido por Él. Así es que déjame orar por ti, que se vaya toda incredulidad, toda perversidad, pero como dije a lo largo de este mensaje, como lo dije, toda esta enseñanza, necesitamos reflexionar acerca de la vida que llevamos y necesitamos corregirla. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de cada hermano y hermana que escuche este mensaje. Sé que tú los estás llamando a volver a casa. Sé que tú estás hablando a su corazón para que vuelvan a ti. Porque se habrá enfriado su corazón, se habrán enfriado espiritualmente, habrá venido la incredulidad a su corazón para distorsionar en sus mentes y en sus espíritus, en su alma, distorsionar la fe que en algún momento se aferraron a ella. Por eso hoy en el nombre de Jesús desechamos todo espíritu de incredulidad, toda palabra de incredulidad, toda enseñanza de incredulidad que hayan escuchado o que haya sembrado a alguien en su corazón, ahora mismo lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y también, Señor, echamos fuera la perversidad, aquello que corrompe la palabra, aquello que distorsiona la palabra, aquello que corrompe la moral y la integridad de su corazón, ahora mismo se deshace en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que distorsiona, todo lo que les hace malinterpretar, todo lo que quiere corromper su espíritu, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús se va, sale fuera. En el nombre de Jesús, porque no tiene cabida en el cuerpo de Cristo, porque no es parte del cuerpo de Cristo, porque no es el lugar donde tiene que estar, porque sus vidas hoy le pertenecen a Jesús y ellos son restaurados y el poder del Espíritu Santo abunda en ellos, que enciende el fuego en su espíritu y en su alma para que ellos sean encendidos y levantados en el poder del Evangelio, en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sé y creo que tú lo haces en cada uno de nosotros. Y ninguno tendrá mínima pizca de incredulidad o mínima semilla de duda. Al contrario, Señor,
Tendremos la certeza, como dice nuestro Señor Jesucristo, tendremos la certeza para orar, para atar y desatar, para declarar las cosas que no son como si fuesen, para mover montañas si fuera necesario, para pedirle a un árbol, ordenarle a un árbol que se arranque y que se eche al mar, y será hecho, Padre, porque tú nos has dado esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y sus oraciones tengan respuesta. Y ellos se atrevan a orar por el necesitado, por el enfermo, por el que está en problemas, por ellos mismos. Y puedan ver una respuesta favorable a sus oraciones. Porque no habrá incredulidad, porque no habrá perversidad en su corazón. La comunión contigo y la relación en que se establece a través de la oración crecerá y se fortalecerá. Y su carne se sujeta, no solamente por el ayuno de alimentos, sino por la convicción en su corazón de ayunar de las cosas de este mundo para fortalecer su espíritu. Te pido, Padre, que obres con poder y gracia en cada uno de nosotros y nos levantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues yo estoy bien contento con esta enseñanza. A mí me ayuda mucho enseñar de esto. Creo que Dios nos permite tener conocimiento y aprender cosas nuevas cada vez y crecer espiritualmente. Así es que te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje, a que te acerques a la iglesia, hermano, hermana, ya no dejes pasar más tiempo. Vuelve a casa, el Señor te sigue esperando con los brazos abiertos y sé, en el nombre de Jesús, sé que tengo la certeza en mi corazón de que serás restaurado y levantado en el poder de Cristo, en el poder del Señor. Siempre en nuestra comunidad, aquí en la comunidad Manto Nuevo, siempre serás bienvenido. Eres de casa, eres de familia, y aunque algunos no los hemos visto tan seguido o tan frecuentemente como quisiéramos, esta es tu casa. Y hoy, a lo mejor aquí en la red social, pastor, pero nada más tengo el celular aquí enfrente o la computadora, y pues no se siente lo mismo. Hermano, yo oro al Señor para que tú sientas lo que nosotros sentimos, para que tú experimentes lo que nosotros experimentamos, y la misma manifestación de Dios que sentimos en nuestras vidas se manifiesta en tu vida, y tengas la certeza que aún a la distancia ni el tiempo ni el espacio son impedimento para que la palabra de Dios trascienda esas dimensiones que nosotros conocemos como tiempo y espacio, y que vaya más allá y pueda llegar hasta tu vida. Y a lo mejor este video lo puedas estar viendo en 5 años, para los que lo vayan a ver en 5 años, y se fortalezcan, porque el Señor no lo limita el tiempo, no lo limita el espacio. Él es Dios sobre todas las cosas y puede tocar y transformar tu vida sin importar qué tan lejos o qué tan cerca estés. Pero si tienes la oportunidad o tienes la posibilidad de venir al templo, de venir a la comunidad Manto Nuevo, y eres parte de la comunidad Manto Nuevo, ven, aquí te esperamos. Y si no tienes una iglesia donde congregarte y estás buscando donde congregarte, ven, aquí te esperamos. Pero si tienes una iglesia donde asistir, ve a tu iglesia, vuelve a casa, que el Señor está ahí y te quiere recibir con los brazos abiertos y hará maravillas. Tu vida se fortalecerá, recuperarás la fe, tendrás ánimo, volverás a crecer espiritualmente y retomarás el camino de donde te quedaste, porque el Señor te llevará a cosas extraordinarias. Les agradezco mucho su compañía. Gracias por estar con nosotros. Saludo a quienes nos ven hoy. A ver si puedo saludarlos a todos, si me ayuda este internet. Minerva, Mine, Dios te bendiga, Mine, qué gusto saludarte. Bendiciones, Irma Astudillo, bendiciones, Irma. Gracias a Dios, el mensaje edifique. Compártanlo, no se lo queden. Mándenselo a alguien que anda batallando ahí con su fe y que no sabe si eso no es, o si es gentil o es publicano o es cristiano. Pregúntale a tu hermano, oye, ¿tú eres gentil, publicano o cristiano? No, cristiano. Bueno, y le explica, le mandas este mensaje para que después reflexione acerca de si eso no es y pueda tomar una decisión para acercarse al Señor con todo su corazón. Amén. Así es que saludos a todos, gracias a los que nos están viendo. Por aquí nos dice Omar Quintanilla. Un saludo, Omar, bendiciones, gracias por estar aquí en esta transmisión. Por aquí voy a tratar de saludar a todos los que están, perdón, pero es que no me ayuda el internet y de repente no me permite. Por aquí mientras voy saludando a Irma Astudillo, que veo por ahí, la pastora Ceci, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, Dios te bendiga, gracias. A Ivonne y familia, Dios te bendiga. A María Pilar, Dios te bendiga, María Pilar. Miguel, Minerva, Miguel, Dios te bendiga. Omar Quintanilla, Jair, brother, Dios te bendiga.
El Señor está contigo. Por ahí veo a Ernesto Merino también, a Elizabeth Merino y a alguien que no alcanzo a ver quién es, pero gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. De verdad les agradezco su atención a esta enseñanza. Insisto con esto, compártanlo. Y nos vemos aquí desde la comunidad Mantonueves del templo el próximo domingo. Tenemos reunión ahí en el templo. Ahí los esperamos para que puedan llegar ahí y reunirnos ahí. Si no estás en posibilidades de llegar hasta el templo, venos a través de internet. Hemos tenido algunas fallas en las transmisiones. De verdad nos cuesta mucho trabajo el domingo enlazarnos para poder hacer la transmisión, pero procuramos corregirlo. Este domingo estuvo el profeta Oscar Venegas. Estoy rescatando el audio para poder subirlo a YouTube y desde ahí compartirlo con todos ustedes. Cuando algo así pasa, procuramos grabar el audio y recuperarlo y tener un video después en YouTube, pero procuro compartirlo con todos ustedes. Pero este domingo vamos a estar desde el templo, vamos a estar transmitiendo, vamos a estar y el próximo martes aquí nos vemos. El próximo martes es día 14. Pero, como dije antes, el día 13 vamos a tener una reunión aquí en Facebook. Si Dios nos lo permite, si no lo voy a grabar. A ver cómo le hago, pero de que tú vas a recibir una enseñanza el día lunes 13, vas a recibir una enseñanza acerca del ayuno y la oración que necesitamos para sacar la incredulidad y la perversidad de nuestras vidas. Amén. Entonces ese es el día 13 y el día 27 van a ser esos 2 lunes de enseñanza. Y luego el 14, martes, aquí nos vemos en la transmisión de los martes con la ayuda del Señor. Si algo se complica, ténganos paciencia, somos seres humanos, no nos podemos repartir en tantas cosas. Y a veces hay cosas que tenemos que hacer y nos cuesta trabajo cumplir con todo, pero procuro hacer lo mejor que puedo y procuro cumplir con lo que les digo. Pero sean pacientes y veremos cosas buenas. Así es que saludos. Déjenme saludar aquí a algunos que nos dejan su like. La pastora Ceci, Dios te bendiga. Rodolfo Hernández, Dios te bendiga. Irma Astudillo, bendiciones. Jenny Díaz, un abrazo. Jenny, Dios te bendiga. María Paula García Gino, gracias María Paula. Perdón, dije hace rato, dije María del Pilar. Le ofrezco una disculpa a María del Pilar. Me equivoqué, es María Paula García Agino. Gracias María Paula. Minerva Miguel, gracias, Mine, Dios te bendiga. Jair, brother, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Por ahí también vi hace ratito a Matías Solís, que nos ve también desde Estados Unidos. Gracias también. Susana, Dios te bendiga. Saludos a la familia, todos estamos orando por ustedes. Berito Huerta, Dios te bendiga. Alfonso, Ian, Adriana, gracias Ian por poner la transmisión, Dios te bendiga. Gaby Lima, profeta Gaby Lima, Dios te bendiga. Charlie Dueñas, Dios te bendiga. Carla Arenas, Dios le bendiga. Doctora, gracias, el Señor sea con usted. Omar Quintanilla, Dios te bendiga también. Beatriz Castro, un abrazo. Beatriz, Dios te bendiga. Salvador Rosas Rangel, gracias, Dios te bendiga. Elizabeth Merino, también un abrazo bien fuerte. Angélica Torres, Dios te bendiga, Angélica, Dios te bendiga, doctora. Y Ernesto Merino, gracias a todos, de verdad, les agradezco mucho su compañía, les agradezco su paciencia, su tiempo para estar aquí en esta transmisión. Yo espero que Dios bendiga tu vida y que nada, absolutamente nada, impida que la bendición de Dios llegue a tu casa, a tu familia y a tus generaciones. Sean muy bendecidos, estaré leyendo sus mensajes. Si tienes alguna duda, algún comentario, si tienes alguna pregunta, con toda confianza déjalo aquí en los comentarios o mándame un mensaje personal aquí a través de Messenger. Y si no tienes Messenger pero tienes WhatsApp, puedes escribirme al más. Este es mi número personal de celular, más 52 55 20 73 32 19. Agrégame ahí en tus contactos, agrégame en Facebook para que te llegue la notificación de que ya estamos transmitiendo y les agradezco mucho su compañía. Dios sea con todos ustedes. Les agradezco. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Adiós.